Buenas noches, continuamos entrevistando a la alcaldesa de Benetússer, Eva Ángela Sanz, y con la concejala de fiestas, María Dolores Cedacero. Nos habíamos quedado en los proyectos desarrollados, en proyectos de futuro, y creo que en esta legislatura se había puesto en marcha la Agenda 21 para dar participación a los ciudadanos y colectivos de Benetússer en la elaboración de los presupuestos. Me gustaría que entráramos en este punto. ¿Nos explicaréis cómo es? Bueno, la Agenda 21 realmente es también un compromiso que llevábamos en nuestro programa electoral, y porque sobre todo en el equipo que entró en la última legislatura pues también había una voluntad firme de que el ciudadano no vaya a votar cada 4 años y decida cada 4 años y ya está, sino el profundizar más en lo que es la democracia participativa, pero en el día a día. O sea, que las decisiones no son cada 4 años voy y voto a este señor o a esta señora y que lo haga bien o mal, sino que el vecino sea partícipe de tanto las ventajas o las cosas bonitas que pueden pasar en el pueblo, como de cuando hay un problema, que también sea consciente desde la primera instancia, y sobre todo pues el que cada vez reciba mayor información, ¿no? Y información diaria de cómo está su municipio, no rumorología y tal, porque de eso hay en todas partes. Entonces, bueno, en este sentido se pone todo lo que es la Agenda 21 en marcha, que como su nombre indica, pues la Agenda 21 no es más que eso, una agenda de acciones que hay que tomar en el siglo XXI, sobre todo enmarcadas pues dentro de todo esto que llaman de sostenibilidad, desarrollo, etcétera, para evitar que nuestro municipio pues se convierta en aquello que no queremos, que no se convierta en un pueblo de dormitorio, que no se convierta en un pueblo en el que no haya una fluidez, un pueblo intolerante, un pueblo sin ningún cuidado medioambiental, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues se abren unas líneas de trabajo, se crea lo que es un plan de actuación local, que además se crea por los propios ciudadanos en colaboración con el ayuntamiento, y se crean 5 líneas de actuación concretas que van pues, desde la participación en todo lo que es el tema educativo, a lo que es sostenibilidad y medio ambiente, urbanismo, accesibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí aparece lo que es un foro, un gran foro de participación ciudadana, que es un foro que en este momento está rondando los 250 vecinos y vecinas de Benetússer participando activamente, y que están llevando a cabo pues una serie de labores, ¿no? En lo que hablábamos antes, por ejemplo, de las obras que se han iniciado dentro del plan estatal, se han creado ya 4 comisiones de seguimiento que están acudiendo a las obras, están visitándolas, están en contacto con los técnicos municipales que llevan la supervisión, y bueno, pues también primero que conocen la problemática que pueda surgir desde primera instancia. Al mismo tiempo, lo que están consiguiendo también es hacer de correa de transmisión al resto de la población de por qué se ejecutan unas obras de esta forma o de otra, y ser partícipes, no solamente la decisión sea de uno, sino que sean copartícipes de esas decisiones. Los ciudadanos tienen información de primera mano, pero también pueden modificar alguna de las ideas iniciales que puedan tener los técnicos o los funcionarios o el propio equipo de gobierno. O sea, ¿se dan casos en los que se modifican, se complementan, se mejoran? Normalmente, desde cualquiera de las líneas de trabajo que se abren en este foro, ellos plasman ideas o sugerencias o cosas que consideran que son mejor para el municipio. Desde ese punto de vista, luego pasa por esta asamblea, este foro, lo vota y entonces se traslada al ayuntamiento. Al trasladarse al ayuntamiento, por supuesto, lleva una revisión técnica, porque hay cosas que sí que pueden ser muy acertadas, pero inviables a lo mejor económicamente, o inviables por otro sentido. Entonces, pero normalmente tampoco van desencaminados. Entonces, si son buenas sugerencias, son buenas para el municipio de Benetússer, lo normal es que los técnicos le den el visto bueno, corrijan algo, si lo consideran, y salgan adelante. Y bueno, y la experiencia más novedosa de este propio año 2009 es que a finales del 2008, principios del 2009, trabajamos ya, digamos, una primera fase de lo que serían los presupuestos participativos. Entonces hubieron varias partidas económicas, concretamente la de juegos infantiles. Exacto, parques y jardines. Parques y jardines, la de reparaciones también en algunos edificios municipales, etcétera. De mobiliario urbano, creo que fue también. Y se plasmaron delante de la mesa. Entonces la gente hizo en qué gastar ese dinero, esos 10.000 euros, 20.000 o 30.000, en qué gastarlos. Y bueno, los ciudadanos decidieron, votaron democráticamente, entonces decidieron que el próximo parque, que está valorado creo que es en 30.000 euros, que es un juego que han decidido ellos el diseño y que incluso han visto posibilidades de precios con catálogos y se han asesorado, fuera de este estilo y fuera en tal plaza. Y ese es el que está en este momento pues efectuándose. Curiosa, entonces es curiosa iniciativa. ¿Sí? Es curiosa, pero al mismo tiempo es gratificante, porque ellos también cuando lo ven hecho, pues ven que realmente es lo que han pedido. La palabra participativa se cumple aquí, en este caso por lo menos
El foro de participación ciudadana también tiene una fase muy importante, que es lo de la integración. En Benetússer también tenemos una población importante de inmigrantes y ellos están trabajando mucho también por la integración dentro de la ciudadanía. Se están haciendo conferencias y intercambios de cultura, en este momento se está trabajando con la cultura árabe y la verdad es que está habiendo muy buena participación y han habido varias conferencias y ha habido bastante buena integración tanto por los ciudadanos, bueno, pues los que somos nacidos en Benetússer y por toda la gente que poco a poco ha ido formando parte de la población. En la delegación de fiestas la participación ciudadana es... no hace falta que haya Agenda 21, ¿verdad? Sí. Porque supongo que los colectivos que promueven también, que participan activamente en las fiestas, tenéis, supongo que reuniones periódicas para organizar las fiestas conjuntamente. ¿Cómo es la experiencia? Y así entramos, si os parece, en el capítulo de fiestas, que es también estas semanas donde Benetússer va a ser noticia, ¿no? Sí. Pues dentro de la Agenda 21, precisamente este año es la primera vez que se ha hecho, han fomentado el volver a compartir con los vecinos las fiestas, no solo pues centralizarlo pues en la plaza, que es donde están todas las actuaciones, sino potenciar el que bajaban los vecinos a cenar todos juntos a la calle. Entonces hay un día en que la Agenda 21, junto con la Concejalía de Fiestas y con la Asociación de Comerciantes de Benetússer, pues vamos a ir a visitar a todos esos grupitos de vecinos que bajan, que realmente parece que se haya perdido en la sociedad hoy en día la comunicación con tus vecinos y tal, el pararte un ratito a hablar, y entonces se ha pretendido fomentar eso, el comunicarte un poco más con tu alrededor, más directo, que son tus propios vecinos. Y una noche vamos a hacer eso, vamos a dar la vuelta por toda la población, visitando pues todos los grupos de vecinos que se reúnen a hablar un ratito por las noches. Muy bien, sí, porque me parece una tarea sencilla, pero no lo es, en los tiempos que corren. La incomunicación es casi absoluta entre las propias familias y con los vecinos, pues para qué. Y además, si me dejas apuntar una cosa, yo creo que la parte más positiva de todo lo que ha sido el recorrido de este foro de participación ciudadana y de la Agenda 21 en sí, yo creo que también los propios ciudadanos y ciudadanas que están participando se están concienciando de tener un punto de vista global de la situación de su municipio, no un punto de vista propio y partidista. Quiero decir, ya no, el vecino que te viene en nombre del foro de participación ciudadana no te está demandando arreglan això del meu cantó de la meua esquina. Está haciendo una visión global de Benetússer y sabe que hay unas prioridades y que seguramente 2 aceras más hacia allí está peor y hay que solucionarlo antes que la suya propia. Entonces eso también hace una red, un tejido que es muy importante, yo creo. Sí, que no se participa de manera egoísta, se piensa en el conjunto. Muy bien. Vayamos a las fiestas, si os parece. Sí. El lunes, el día 22 de junio, comenzó la Semana de la Tercera Edad, que es un poco el preludio, ¿no?, de las fiestas mayores y moros y cristianos. Comenzamos, si os parece, por la Semana de la Tercera Edad. Exactamente, ¿qué es lo que se hace en Benetússer? Pues la Semana de la Tercera Edad yo creo que es un fin de fiesta de todo lo que han trabajado durante todo el año, porque dentro del grupo de gente que está en la tercera edad tienen una coral, tienen un grupo de teatro, hay actividades de petanca, de parchís. Por eso te comentaba antes que la tercera edad, por lo que hablábamos de la inauguración, parece que la gente mayor, pero la gente mayor es muy activa, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas. Entonces, durante esta semana pues se dan los trofeos de la petanca, del parchís, hacen la obra de teatro, la coral también hace su concierto, bueno, hay cenas, meriendas. Todos los días tienen una u otra actividad que exponer, que es todo lo que han trabajado durante el año. Un fin de fiesta.